Buenos días con todos. Les cedo la palabra a Julio Fernández. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes unos muy buenos días. Iniciamos de manera formal este importante y trascendental seminario. Les damos la bienvenida directamente al Informe Perú Índice Global del Hambre. Mi nombre es Julio Fernández, periodista. Y vamos a empezar este seminario, como lo venía mencionando, partiendo de una premisa que puede resultar hasta preocupante en este presente año 2021, a diferencia del año pasado, del 2020, y es que el objetivo del hambre cero, al parecer, todo indicaría que está en riesgo en medio de un cariz mundial de pandemia, con todas las adversidades que esto acarrea. Parece que el ritmo de reducción del hambre en el mundo se ha ralentizado. Por su parte, los conflictos son cada vez más numerosos, duraderos y hasta graves. Este año se presenta el informe titulado Hunger and Food System in Conflict Settings y pone especial énfasis en la vulnerabilidad de nuestro sistema alimenticio. Este estudio llega gracias a Allianz 2015, red estratégica de organizaciones conformadas por Ayuda en Acción, CESBI, Helvetas, Swiss Cooperation y World Hunger Health. Vamos a tener en esta jornada un programa, un seminario con 6 aristas diferentes. Arrancamos con una bienvenida a cargo de Vinolia Porcel del Helvetas Perú. Luego vamos a tener la presentación per se del Índice Global del Hambre 2021 por Susana Dag de World Hunger Health. Luego tenemos la presentación del Informe Perú 2021 a cargo de William Campbell, Ayuda en Acción. Y vamos a tener también a unos panelistas de lujo para poder escudriñar en lo que nos deja este informe. Vamos a tener a Laureano del Castillo, director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales, a Marco Ramírez, director de poblaciones de la Dirección General de Población de Desarrollo y Voluntariado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y a César Sotomayor Calderón, coordinador nacional de proyectos GEF, y posteriormente las preguntas y conclusiones. Y para cerrar este evento magno tenemos a Davide Bellini de CESBI. En ese panorama, en ese cariz, en todo caso, arrancamos de inmediato cómo se relacionan el hambre y el conflicto, cómo luchar contra ambos. Lo analiza el Informe Mundial del Hambre, el cual genera, como ya lo he mencionado, análisis, debate, pero también plantea soluciones para poder tener, si acaso, políticas sostenibles que puedan diezmar este problema que también afecta directamente a nuestro país. Arranquemos el programa entonces con la bienvenida y presentación de la agenda a cargo de Vionela Porcel del Helvetas Perú. Vionela, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días, Julio. ¿Qué tal? Perdón, voy a compartir mi presentación.
Un segundo. Claro que sí, te esperamos mientras se alista precisamente la exposición y la bienvenida para mostrar el índice global del hambre en este año. Hay algunos datos que son además importantes de revisar, de recapitular, y hay una diferencia que al parecer ha golpeado también este tema, esta problemática mundial, obviamente que no es ajena a nuestro país, y como lo mencionaba, que el tema de pandemia, de crisis económica, se muda también y se ve reflejado en una crisis alimenticia, precisamente para eso y para mostrar cuáles son los desafíos que tenemos que afrontar, es que viene la importancia y lo menester de este informe. No sé si ya Gracias, tenemos todo Julio. listo, Sí, Penela. Sí, sí, perfecto, te gracias. escuchamos. ¿Me Bienvenida. confirma si se ve la presentación? Se ve perfectamente. Muchas gracias. Entonces, muy buenos días nuevamente a todas y todos los participantes en este evento de presentación del Índice Global del Hambre 2021, una iniciativa de varios miembros de la Alianza 2015. Los miembros de la Alianza 2015 presentes en Perú, el Beta Suisse Intercooperación, Bell Hanger Hilfe, Ayuda en Acción y CHESBI, hemos unido esfuerzos para generar el índice del hambre adaptado a la realidad peruana desde el año 2019. De ese modo, por tercer año consecutivo, presentamos ante ustedes los resultados de este informe. La Alianza 2015 es una red europea de organizaciones no gubernamentales constituida el año 2000 para fortalecer la contribución de todos sus miembros a los objetivos de desarrollo del milenio. Hoy en día, 8 organizaciones trabajamos de forma independiente pero coordinada para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. De manera conjunta, estamos presentes en 85 países de todo el mundo para apoyar a más de 50 millones de personas. El objetivo de esta red es de ampliar nuestro impacto para la erradicación de la pobreza y el hambre, dar una respuesta más rápida y eficaz ante emergencias y situaciones de crisis, desarrollar nuevas herramientas que aseguren una ayuda más eficiente e intercambiar conocimientos para mejorar la calidad de nuestro trabajo. Entre nuestros ámbitos de actuación están el desarrollo sostenible, la respuesta humanitaria y la incidencia social y política. En relación al desarrollo sostenible, trabajamos en la lucha contra el hambre y por el derecho a una alimentación sana y sostenible. También luchamos contra los efectos del cambio climático, incluyendo la migración forzada. En la respuesta humanitaria, unimos la experiencia que tenemos en ayuda humanitaria y reducción del riesgo frente a desastres. Y en lo que se refiere a la incidencia social y política, desde la red Alianza 2015, elaboramos informes como este del Índice Global del Hambre y recomendaciones para las instituciones europeas y gobiernos de los estados donde tenemos presencia, como es el caso del Perú. El Índice Global del Hambre es una herramienta multidimensional diseñada para la medición integral del hambre a nivel global. Se enmarca en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, que busca poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, así como promover la agricultura sostenible. La meta es muy grande y en un contexto en que los impactos de la COVID-19 han exacerbado la crisis económica, social y política en todo el mundo, se requiere una acción concertada para encaminarse al logro de esta meta. Este estudio contribuye entonces a sensibilizar, difundir y analizar el problema del hambre y ubicarlo territorialmente para dar seguimiento a su evolución desde las diferentes instancias públicas, privadas, la sociedad civil. En ese sentido, es un instrumento que brinda información clave para el diseño de políticas, la planificación y el seguimiento a la evolución del hambre en el mundo y el Perú.
Como ya mencionó Julio, en los próximos minutos tendremos entonces la presentación del Índice Global del Hambre, el 2021, igualmente la presentación del informe de Perú y la participación de los panelistas mencionados. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este evento. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos. Perfecto, Binolia. Muchas gracias por esa introducción y por esas palabras, además que nos adentran desde ya a este tema tan importante. Como ya lo has mencionado, vamos a ir con la presentación del índice global, no sin antes recordarle a los participantes que queremos que esto sea además una participación interactiva, directa, en donde podamos recoger nosotros cualquier pregunta, cualquier conclusión y la participación obviamente de todos ustedes, para lo cual hemos activado algunos hashtags en los cuales van a poder usar directamente en sus cuentas de Twitter. Tenemos el hashtag Perú tiene hambre, el hashtag Cero Hambre y el hashtag Global Hunger Index 2021, 2021, para que puedan pues participar de esa manera también. Sobre el final vamos a tener las intervenciones de ustedes con algunas preguntas y las conclusiones del caso. Pero arranquemos de inmediato en todo sentido con el desarrollo, la presentación del Índice Global del Hambre del presente año 2021 a cargo de Susana Dag de World Hunger Health. Ya la estamos viendo y Susana, te damos la bienvenida para tu exposición. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Julio. Un gusto estar acá nuevamente. Eso es también mi tercer año consecutivo, justamente como Binolia decía, que ya es el tercer año que lo hacemos acá en el Perú. Es un gusto estar acá. Ya está mi presentación, ¿no? Perfecto. Perfecto, se ve correctamente. Muy bien, entonces, bueno, es un gusto estar acá, como decía, pero lamentablemente estamos acá justamente porque también sigue siendo una situación muy preocupante y cada vez, bueno, hay más preocupación, ¿no? A nivel mundial, sí, el hambre ha disminuido en los últimos 20 años y muchos países han hecho progresos sustanciales, pero según informes recientes como el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, el informe SOFI, ¿no? Del FAO, FIDA, OMS, etcétera, la subnutrición iba en aumento incluso antes de la pandemia de 2019. Y eso era el caso específicamente para América Latina también. Y la pandemia ha empeorado la situación, ya lo sabemos, de los más vulnerables en América Latina. América Latina es la región más desigual del mundo y la pobreza alcanzó el 33.7% de la población en 2020, ¿no? Y según este informe SOFI, señala que en 2020 el hambre creció un 30% respecto al año anterior, afectando a 59.7 millones de personas. Y eso es el sexto año consecutivo en que el nivel del hambre crece en Latinoamérica. Es el mayor nivel alcanzado en 20 años. Entonces, esta 16ª edición del Índice Global del Hambre 2021 se suma a este análisis preocupante y constituye una última llamada de alerta, digamos, ¿no? Próximo slide, por favor. Como ya se decía, este Índice Global del Hambre es un informe publicado por Welthungerhilfe y Concern Worldwide anualmente. Y para su versión en español también cuenta con apoyo de Ayuda en Acción. ¿Cómo se calcula entonces este índice, ¿no? Para captar la naturaleza multidimensional del hambre, los puntajes de IGH se basan en 4 indicadores que son parte de 3 dimensiones diferentes del hambre. Y los 4 indicadores, como ya se mencionó por parte de Binolia, también forman parte del conjunto de indicadores que se utilizan para medir el progreso hacia los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, la primera dimensión es el suministro inadecuado de alimentos, es decir, la subalimentación, ¿no? Aquí se mide el indicador del porcentaje de la población que está subalimentada. Entonces, quiere decir que tiene una ingesta calórica insuficiente. La segunda dimensión es la de desnutrición infantil, ¿no? Va más allá de la disponibilidad de las calorías y considera aspectos de calidad
de la dieta. Aquí los dos indicadores son el porcentaje de niños y niñas menores de 5 años que sufren de emaciación, es decir, bajo peso de altura, lo que refleja una desnutrición aguda, y el porcentaje de niños y niñas menores de 5 años que sufren el retraso en el crecimiento bajo estatura para la edad, lo que refleja la desnutrición crónica. Y la última dimensión es la de la mortalidad infantil, que bueno, es la consecuencia más trágica del hambre y la malnutrición. Y aquí se mide el indicador del porcentaje de niños y niñas que mueren antes de los 5 años de edad. Aquí puedes pasar al próximo slide, por favor. Entonces aquí ven la escala de gravedad, ¿no? Entonces del puntuaje, ¿no? Entonces se da una escala de 100 puntos, donde 0 es el mejor puntuaje, no hay hambre, y el 100 es el peor. Eso quiere decir que un aumento en la puntuación del IGH de un país indica que la situación de hambre está empeorando, mientras que una disminución en la puntuación indica que hay una mejora en la situación del hambre del país. Es importante mencionar también de que los datos del IGH provienen de informes que incluyen datos de varios organismos de Naciones Unidas y otros organismos multilaterales como el FAO, OMS, UNICEF, etc. Incluyen datos hasta finales de 2020. Próximo slide, por favor. Bueno, a nivel mundial, entonces, como Benolia estaba diciendo, entonces este informe mide el avance del índice a nivel mundial, a nivel regional y a nivel de país, ¿no? Entonces, a nivel mundial hay casi 50 países donde el hambre sigue siendo un problema grave, ¿no? América Latina, como se ve aquí en el mapa, está principalmente con el índice moderado, que es este verde que se ve ahí. Perdón, el bajo, que es el verde, que se ve ahí, Perú, Colombia, Brasil, y moderado, que es el verde ligero, Bolivia y Ecuador, y en Venezuela la situación está grave. Puede pasar al próximo slide. Aquí cuando se compara también los niveles a nivel de regiones en el mundo, se puede ver que la puntuación del IGH en 2021 se clasifica como bastante baja, ¿no? Entonces está a niveles similares a Europa y Asia Central, ¿no? Sin embargo, América Latina y el Caribe es la única región con un aumento en su puntuación del IGH desde 2012. Entonces, eso muestra nuevamente, igual como el informe Sophie que estaba mencionando al inicio, entonces que hay una preocupación grande que los niveles están subiendo, ¿no? El próximo slide, por favor. Aquí entonces se puede ver los diferentes niveles a nivel de América Latina, ¿no? Entonces, donde como estaba diciendo, en Venezuela tenemos una situación sumamente grave, y en Perú se sitúa encima del promedio, entonces es una situación un poquito mejor que el promedio, pero nuevamente es importante destacar de que ha habido un incremento desde el año pasado. Este año, según el índice global del hambre, ¿no? Medido por estos diferentes indicadores, como ya se ha mencionado, el nivel está en un puntuaje de 8 y el año pasado estaba con un puntuaje de 7.3. Entonces ha habido un aumento, significa que ha habido una deterioración de la situación. Y eso lo vamos a ver con más detalle luego en la presentación de William. Entonces, para terminar, puede pasar al último slide. Penúltimo slide. 3 mensajes claves que sale en este informe global, ¿no? El año pasado, cuando nosotros presentamos este informe en el Perú, nosotros dijimos que el mundo no está en camino para lograr el hambre cero en 2030. Ahora, este año ya podemos decir
con más claridad que no solo que no está en el camino, pero que el mundo está lejos de lograr el objetivo de hambre cero para 2030, y eso es muy cierto para el Perú, y que los logros anteriores también se han construido sobre un base muy poco sostenible, ¿no? Lo que se mostró con la pandemia. Segundo, vivimos en un mundo con muchos desafíos y choques, como la misma pandemia también ha mostrado, pero también los efectos del cambio climático. Y por lo tanto, nuestros sistemas alimentarios deben estar construidos para resistir y recuperarse de esos desafíos de manera que ofrezcan seguridad alimentaria y nutricional a todas las personas. Y lo tercero, que no es nada nuevo, ¿no? Pero es importante a seguir destacándolo, el hambre y la malnutrición no persiste por falta de soluciones, sino por falta de voluntad política y de recursos para poner en práctica las soluciones que ya existen, para respetar, proteger y hacer realidad al derecho a la alimentación. Y con eso ya pasamos a las recomendaciones del informe. La primera recomendación dice que todos los actores, gobiernos, donantes, sociedad civil, sector privado, deben colaborar para mejorar la resiliencia de los sistemas alimentarios, para abordar simultáneamente los impactos tanto del conflicto, como se habla en el informe, pero también cambio climático, en el caso del Perú, claramente la pandemia, para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. Dos, todos los actores también deben abordar la necesidad de transparencia, rendición de cuenta y participación inclusiva de los más vulnerables. Es necesario hacer un análisis sistémico, ¿no? Entonces, eso es también lo que hemos aprendido de la pandemia, de que ya no se puede separar entonces todos los diferentes temas del salud de la planeta, el salud humano, ¿no? Entonces hay que tener un análisis sistémico del contexto. Tres, los donantes, las agencias de Naciones Unidas, sociedad civil, sector privado, deben comprometerse a una planificación y financiación flexible basadas en las necesidades intersectoriales y plurianuales. Y de nuevo hay que continuar dando énfasis en relaciones intersectoriales, ¿no? Entonces con este también enfoque sistémico y a largo plazo. Y finalmente, este año, en septiembre, hubo un cumbre de Naciones Unidas sobre sistemas alimentarios, ¿no? Y esa es una oportunidad también para los gobiernos y para los diferentes actores de abordar los desafíos estructurales que ya se han estado mencionando, incluyendo las desigualdades, los fallos del mercado, los riesgos para la salud y las amenazas medioambientales y climáticas, ¿no? Incorporando en nuestros sistemas alimentarios, ¿no? Perú, por ejemplo, como consecuencia de esta cumbre, ha acordado una hoja de ruta para dar seguimiento a este cumbre, donde se compromete a una serie de acciones para mejorar y transformar los sistemas alimentarios para que sean más sostenibles y resilientes. Bueno, con esto terminamos con esta breve presentación del informe, el informe global del hambre. Para más información y materiales también hay el informe completo, el sinopsis y diferentes estadísticas. Pueden buscarlo en el sitio web que está ahí. Hay toda la información en español y varios otros idiomas, incluso el coreano, como lo pueden ver ahí. Entonces, por favor, ya pueden ir a buscar esta información ahí. Entonces, les agradezco mucho por la presentación. Gracias. Muchas gracias Susana Dag, que nos ha presentado además este completo, conspicuo informe, en donde también se nos ha mostrado algunas aristas y algunos puntos alarmantes, como que finalmente no estamos en camino al hambre cero de cara al 2030, que era de alguna manera el año que se había puesto para poder solucionar este problema que aborda de manera global a muchos países, y ya lo mencionaba Susana, el Perú
a nivel de esta parte del hemisferio está prácticamente al medio. Y precisamente para escudriñar un poco más en la realidad de nuestro país, conforme a este problema, a esta problemática, tenemos la presentación del informe Perú del presente año 2021. Va a estar a cargo de William Campbell, de Ayuda en Acción. William, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida para poder saber algunos otros puntos que directamente afectan a nuestro país en medio de este clima, de este cariz, de esta realidad adversa de pandemia y, por qué no decirlo, hasta de crisis política. William, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, Julio. Muy buenos días a nuestra querida audiencia. Escuchamos y te vemos. Qué importante aterrizar los conceptos y las metodologías de este índice global de la... Pues, como veíamos, el índice en Perú, pues aparentemente, si se compara con otras regiones, pues no está tan mal, ¿cierto? El índice global de 8 puntos que le asignan al Perú, pues sin duda muestra una situación preocupante, pero a veces pensamos que nuestro país no está tan mal. Bueno, este informe espero que nos ayude un poco a abrir los ojos, porque la situación en el Perú honestamente no pinta nada bien. Mientras les dejo en pantalla el mapa de los índices del hambre, pues bueno, en amarillo están los departamentos con una situación grave. Me gustaría hacer una distinción metodológica. La distinción pasa porque el índice global se elabora pues utilizando información comparable entre todos los países que forman parte del estudio, y para esto utiliza las mismas 4 variables que estamos utilizando aquí en el país. Es déficit calórico, desnutrición aguda, desnutrición crónica y mortalidad infantil. De estas 4 variables, en el Perú estamos utilizando para calcular el déficit calórico la información que proviene de la Encuesta Nacional de Hogares. Y esta información muestra información a nivel departamental con mucha mayor precisión de la que se puede estar tomando desde un informe global que utiliza información de la FAO con los balances alimentarios mundiales. Hecho esta salvedad, lo que encontramos en este informe del año con cifras relativas al año 2020 es que el índice para el Perú se sitúa en 17 puntos. ¿Ok? Esto ha significado un retroceso de más de 6 años en cuanto a la escala o al índice de hambre que habíamos identificado hace algunos años. Si encontramos este año que hay estos 7 departamentos que están en una situación grave del hambre, me gustaría que lo comparemos con el informe que nos ayudó a elaborar, por cierto, CEPES el año pasado también. CEPES viene ayudándonos estos ya 3 años con la elaboración del informe. En este comparativo, les muestro que el índice del hambre que reportamos el año pasado nos mostraba un departamento con una incidencia de hambre grave, y era Huancavelica. Y en esta incidencia grave, el indicador estaba alrededor de los 20 puntos, 20.4 puntos. Y en esta oportunidad, además de Huancavelica, hay otros 6 departamentos que se han sumado a la lista al cierre del año 2020. ¿Qué son los que vemos aquí listados? Otro dato que muestra un poco la realidad de esta situación tan crítica es que mientras el año pasado se reportaron 4 departamentos con un índice global del hambre bajo, que eran Lambayeque, Ica, Moquegua y Tacna, este año solamente Lambayeque tiene un índice del hambre bajo. Los demás han empeorado su situación y han llevado su indicador hacia un indicador moderado. En esta pantalla les muestro los índices de cada uno de los departamentos. La motivación de este informe del índice del hambre Perú es justamente tener este ranking para poder identificar dónde es que hay que poner un mayor esfuerzo. Y bueno, lo que nos sorprendió desafortunadamente fue el índice de Apurímac.
Apurímac ha llegado a un índice cercano a los 30 puntos. Es el departamento que está en peor situación en este momento. A Apurímac se le suman Huancavelica, Ucayali, Loreto, Huánuco, Ayacucho, Cusco, como los 7 departamentos que están en un índice de hambre grave. Los departamentos que están en mejor situación, sin embargo, también en hambre, son Lambayeque, Ica, San Martín, Tacna y Moquegua. Es importante notar que los departamentos de Puno, Cajamarca y Lima están en el límite. Están a muy poco de ser considerados como un hambre grave, como un indicador de hambre grave. Y en este caso menciono lo de Lima también porque en las presentaciones pasadas del índice del hambre, Lima y Callao se mezclaban juntas. Y a partir de este año, bueno, conforme se han ido mejorando las fuentes que utilizamos para elaborar este informe, pues hoy día ya podemos contar con la data desagregada entre Lima y Callao. Y la situación del Callao pues es muy parecida a la de Lima. Cuando queremos analizar el índice del hambre por regiones, bueno, por regiones, si bien son costa, sierra y selva, aquí estamos agregando Lima metropolitana como una región, por la cantidad y la densidad poblacional. Vemos desafortunadamente que el índice del hambre de la costa, como nunca antes, tiene mayor incidencia que el de la selva en el país. Se sitúa el índice en 16.5. Mientras que el de la selva está en 15.9. Todas las regiones han empeorado su situación. Y vemos que, claro, las restricciones vinculadas a la pandemia, ¿no? Laborales, económicas, han frenado drásticamente la actividad económica y esto ha generado la paralización de los ingresos en millones de familias que en su gran mayoría manejan ingresos informales. Aquí hay una pequeña comparación de cómo estaba el IGH por regiones en el año 2020. Perdón por hacerlo tan pequeño, pero es solamente para darles una referencia como Lima metropolitana de un índice de 12.2 que reportamos el año pasado. En este momento se encuentra en 16.5. El resto de la costa, que estaba en 13 puntos, hoy día se encuentra en 18.2. Y esto sin duda nos tiene que alertar dónde es que se están viendo las principales vulnerabilidades o debilidades al momento de afrontar una pandemia y las crisis que estamos viviendo en este momento en el país. Al revisar la evolución de este índice por región, pues aquí vemos que si bien tenemos una tendencia a la mejora desde el año 2008 hasta el 2018, es innegable que hemos mejorado, teníamos unas cifras realmente terribles hace más de 10 años, pero esta mejora paró en el año 2018. Y si nos ponemos a pensar qué ha pasado después del 2018, pues seguramente vamos a encontrar dos fenómenos importantes, ¿no? El primero, una crisis política que nos sigue golpeando hasta el día de hoy. Y un contexto externo que se da por la migración y la crisis humanitaria que se está desplegando por los refugiados y migrantes venezolanos que están viviendo en Perú. Pero desde entonces, las cifras no han logrado mejorar. Al contrario, vienen acentuando el hambre en el país. En los últimos 2 años, las principales vulneraciones, digámoslo, se han dado en la costa y en Lima metropolitana. Las otras regiones también han empeorado, pero no tanto como las zonas urbanas. En este cuadro muestra un poco las diferencias entre los departamentos y la variación entre zonas urbanas y rurales. Primero, si nos enfocamos en el cuadro de la izquierda, la línea con estrellitas es la que hace referencia al índice del año 2020. Y bueno, aquí podemos ver que hay dos factores que saltan a la vista. El primero es que Pasco, el departamento de Pasco,
es el único que ha logrado mejorar su situación en este año 2020. ¿No? Esto es interesante saber por qué. Honestamente no encontramos la razón por la que Pasco puede haber mejorado su situación. No es una región netamente agroexportadora, en fin, pero ha mejorado su situación. Y el otro dato que nos salta a la vista es que Lima metropolitana, tiene su peor cifra histórica desde el año 2008. Del año 2008 ni siquiera estaba cerca. Y en el año 2020 el índice del hambre muestra una situación realmente dura. Muy por encima que otros departamentos del país. Y al ver las brechas, cómo se va desplazando el índice del hambre entre zonas rurales y zonas urbanas, vemos que la brecha se ha reducido. Pero claro, no se ha reducido por un hecho positivo, se ha reducido por un hecho, de hecho negativo. Esto es porque la situación del hambre en zonas urbanas se ha empeorado notablemente. De 14.3 que reportamos el año pasado, estamos en este momento con un índice de 16 puntos. La brecha el año pasado entre urbana y rural era de 4.8 puntos. Hoy día es de 3.3. Y esto la verdad es que es muy preocupante. En este contexto, porque estas son cifras que hacen referencia al año 2020, y bueno, uno podría decir, pues sí, ya pasó el 2020, estamos en el año 2021, nos animamos como Alianza 2015, nos animamos nuevamente a hacer una proyección. El año pasado hicimos unas estimaciones para ver cuál iba a ser el índice del hambre del año que acaba de pasar. Y desafortunadamente le atinamos en el escenario grave. La proyección era que el índice del hambre iba a bordear los 17 puntos, y que es lo que estamos reportando en este año. Así que bueno, decidimos mantener estas simulaciones, y estas simulaciones las hemos corrido básicamente para identificar cuál es el impacto de las personas por los efectos de la inflación. Veíamos cuando estábamos elaborando el informe desde agosto de este año que se presentaban dos escenarios interesantes, ¿no? El primero, una recuperación económica derivada de la pandemia, esto como un efecto positivo, pero también veíamos que se acentuaban otros problemas como la crisis política o los contextos inflacionarios que estábamos viviendo. En ese contexto decidimos, pues bueno, vamos a hacer algunas simulaciones que nos ayuden a reflejar cómo va a quedar el hambre en función de la inflación. La inflación lo que significa es pérdida de poder adquisitivo para las familias. Pues veamos cómo esto se va a comportar en el año 2021. En ese sentido, pues el mejor indicador que nos permite hacer estas proyecciones pues es el índice de precios al consumidor al 31 de octubre, y sobre ese índice de precios hemos hecho algunas corridas que nos arrojan estas proyecciones. En las proyecciones vemos que el índice para el año que viene se va a mantener en niveles similares a los que estamos reportando para el año 2020. En caso exista una mejora, la mejora no va a ser significativa. Esto porque, claro, en los primeros trimestres tuvimos este efecto rebote, este crecimiento económico. Vamos a terminar el año con un crecimiento económico importante, según el Banco Central de Reserva, un crecimiento que está bordeando el 12%. Pero esto se ve opacado por la crisis política, la crisis sanitaria y el contexto inflacionario global que afecta el poder adquisitivo de la población. En resumen, la coyuntura nacional e internacional van a tener un efecto desacelerador que va a mejorar, que va a desacelerar los niveles de hambre en nuestro país. Esto lo hemos analizado por simulación en zonas rurales y en zonas urbanas. Y, pues claro, vemos que son dos contextos diferentes, ¿no? La simulación en el área urbana nos va a llevar a un nivel en el que la recuperación económica
va a impulsar una disminución del hambre. Eso es cierto. Sin embargo, esta disminución, como vemos, las proyecciones son de grave, moderado y de leve, no van a ser suficientes siquiera para llevarnos a las cifras que reportamos el año 2019. El año 2019 el índice del hambre era de 14.8. Y en las zonas rurales vemos que el efecto de la recuperación económica, si bien se va a sentir, estimamos que van a estar más afectados por los escenarios inflacionarios. Es decir, la inflación, la pérdida del poder adquisitivo va a ser mayor que los efectos positivos de la recuperación económica. Y esto hace que anticipemos que tengamos que dar un mayor impacto, un mayor esfuerzo a las zonas rurales del país, porque el hambre se va a seguir sintiendo de manera significativa. Esta es una comparación de cómo se mueven los escenarios de leve, moderado y severo, bueno, de grave, moderado y leve, para cada uno de los departamentos. Apurímac va a romper, en el peor de los escenarios, un indicador de 30 puntos. Estas presentaciones las van a poder acceder después de esta presentación, junto con el informe. Para no detenerme ahí, cierro mi presentación con estos datos vinculados a las políticas públicas, a los programas sociales y a una respuesta multiactor. Está claro que la crisis sanitaria ha acentuado los problemas de las zonas más alejadas, pero también de las zonas que, entre comillas, tenían mejor desarrollo, como las zonas costeras o las zonas agroexportadoras. Vemos que esta crisis sanitaria se ha visto exacerbada por una crisis política nacional y un contexto internacional inflacionario en el que vemos que se está remeciendo nuevamente la estructura económica, que se pone en riesgo los planes de recuperación y están absolutamente vulnerables las personas frente a esta seguridad alimentaria de la población que están enfrentando. Problemas complejos son resueltos con respuestas complejas que trascienden a las esferas locales. Tenemos que replantear nuevamente estos sistemas alimentarios. El abordaje a los problemas tiene que hacerse con un enfoque holístico en el que los temas de salud y seguridad alimentaria y nutricional consideren la salud humana, salud animal y salud ambiental distintivamente. En cuanto a los problemas sociales, que hemos tenido muchos en esta época de pandemia, alimentarios y no alimentarios, hay importantes mejoras que han mejorado, que nos llevan a mejorar esta capacidad de agencia de las personas menos favorecidas. Sin embargo, los múltiples problemas sociales se mantienen. Necesitamos crear sistemas de protección social con dominios más universales, con la participación de gobiernos. Esperamos que se planteen medidas complementarias integradoras a los esfuerzos individuales que se vienen desplegando. El gran problema es que la solución del hambre que venimos observando es que son muy inmediatas, poco sostenibles. Y está claro que necesitamos trabajar los diferentes actores. Esto no es un tema solamente de los gobiernos, no es un tema de la participación de la sociedad civil, sino también de la participación activa de la comunidad y los pueblos originarios como agentes de cambio. El sector privado tiene también un rol importante que cumplir, y con esto termino. Pues es de vital importancia para que estas organizaciones puedan complementar o potenciar las acciones públicas de bienestar social. Tenemos ejemplos infinitos. Ollas comunes, atención comunitaria, clubes de ayuda, que están implementándose en diferentes zonas del país, en las zonas más alejadas. Y estas iniciativas han demostrado un efecto muy importante, porque demuestran eficazmente las pérdidas, cómo pueden revertirse estas pérdidas económicas, cómo pueden revertirse esta situación de crisis que venimos enfrentando. Con esto, Julio, termino la presentación. Muchas gracias.
Correcto, William. Ha sido William Campbell dando estos alcances y para poder tener nosotros un panorama muchísimo más gráfico con conclusiones y datos de cómo viene la pandemia también afectando en nuestro país el incremento del índice del hambre, con algunas conclusiones que además, como lo mencionaba William, son bastante preocupantes. Vamos a arrancar, en todo caso, después de esta importantísima información, con los panelistas que tenemos, unos panelistas de lujo para poder adentrarnos, para poder escudriñar en estos datos y en los hallazgos que ha tenido este informe del hambre 2021 en nuestro país y a nivel global también. Empecemos entonces con Laureano del Castillo, que es director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales, pero además también es un conocido y prestigioso abogado graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es egresado de la maestría de Derecho, con mención en Derecho Constitucional, contando además con un diploma de estudios de Derecho Ambiental. Ya estamos viendo a Laureano en las pantallas para poder con él empezar con algunas conclusiones, con algunos hallazgos, Laureano, que de repente tú puedas rescatar sobre estos importantes informes que hemos escuchado a nivel global y a nivel de nuestro país, a nivel peruano también. Laureano, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida. Muchas gracias, Julio. Muy buenos días y buenos días con todos y todas quienes nos están siguiendo en este interesante conversatorio durante la mañana. Sí, efectivamente, los dos informes, los resúmenes que nos han hecho tanto Susana Dag como William Campbell nos muestran una situación preocupante a nivel mundial, pero también a nivel nacional, ¿no? Eso de mal de muchos con solo de tontos es realmente algo que no debería funcionar aquí. Pero lo que tenemos es una situación como bien se presenta en el informe nacional en que por tercer año consecutivo, como mencionaba también William, como CEPES hemos tenido ocasión de colaborar y particularmente a través de Miguel Pintado, un joven economista, pero decía este informe nacional nos muestra las desigualdades, las disparidades en el país. Cierto, el informe intenta mirar la cosa por el lado de las regiones naturales, costa, sierra, selva, pero también Lima metropolitana y el resto de la costa, quitando Lima, y nos muestran esa situación sumamente preocupante. Ahora bien, algo que resulta fundamental es destacar el rol que tiene la agricultura en el país. Creo que nos hemos acostumbrado a repetir una cifra que nos indica que el 70% de los alimentos que consumimos provienen de la agricultura y particularmente de lo que ahora llamamos la agricultura familiar, que es la mayoritaria en el país. El censo del 2012 nos dice que el 97% de las unidades agropecuarias están formadas por agricultores y agricultoras familiares. Si esto es cierto, sin embargo, creo que hay que ser conscientes de un elemento, y es que la pandemia nos ha mostrado la importancia de la agricultura y de esta agricultura familiar, que es justamente la que nos da de comer. Si ya la alimentación es importante, la pandemia nos mostró con la imposibilidad de salir de nuestras casas, con la imposibilidad de muchísimos peruanos y peruanas de ir a trabajar. La pandemia, digo, nos mostró la importancia de tener alimentos, y no cualquier alimento, alimentos sanos y alimentos frescos. Y esto es algo que hay que destacar, que es justamente lo que nos provee la agricultura familiar, lo que muchos llaman los pequeños agricultores, pero no solamente son pequeños, también hay algunos medianos. Y es el hecho de que se nos provee de alimentos, repito, frescos y sanos. Y eso es una condición fundamental para esto que en Naciones Unidas, en declaraciones y en compromisos internacionales, se ha establecido no solamente como el derecho a la alimentación, el derecho humano a la alimentación, sino el derecho a la alimentación adecuada, una alimentación que no solamente nos permita llenar los estómagos, sino llenarlos con alimentos sanos y adecuados para mantenernos en buenas condiciones. En ese sentido, el informe lo que
detalla es esta importancia de la agricultura, pero nos señala también brechas, dificultades, qué hacer. Y entonces creo que debemos dar un paso adelante y no quedarnos simplemente en reconocer el aporte de la agricultura familiar proveyéndonos alimentos, sino mirar, y como lo ha hecho la cumbre mundial de sistemas alimentarios a la que se refirió Susana Daca hace unos momentos, no solamente digo mirando la producción de los alimentos, sino todo el circuito que va desde la producción, el procesamiento, la selección, el transporte hasta llegar finalmente al consumo e incluso la disposición de los alimentos. Y ahí tenemos graves problemas en el Perú. Por ejemplo, un informe nos dice que la merma, la pérdida de los alimentos a nivel mundial se ubica en el 30%. Es decir, si simplemente evitáramos la pérdida de alimentos, tendríamos la posibilidad de alimentar a mucha más gente de lo que ahora tenemos. Esto, que ya es de por sí es un problema grave en el mundo, según un estudio reciente, nos indicaría que estas pérdidas en el Perú irían por el orden del 50%, sumamente preocupante. Entonces ahí hay que ver, como decía, todo el sistema alimentario, desde la producción hasta el consumo, y ahí hay cosas que hacer. Hay que destacar en ese sentido esto que se llama los circuitos cortos de comercialización, esto que se resucitó hace algún tiempo durante la pandemia, ¿no? Esto de la chacra la olla, que fue, dicho sea de paso, una invención durante el gobierno militar, ¿no? Es decir, cómo acortar la distancia entre productores y consumidores, donde ganamos todos. Gana el productor porque consigue colocar sus productos y además puede conseguir un mejor precio. Ganamos los consumidores porque podemos conseguir alimentos más frescos, más sanos y en mejores precios. Entonces, esto es algo que tenemos que hacer. Pero quisiera terminar simplemente destacando la necesidad de hacer varios cambios. Y hay algo que no se ha dicho aquí, que tiene que ver también en parte con estos indicadores aplicados al caso peruano. Se ha hablado de subalimentación, pero hay también problemas de mala alimentación. Y aquí tenemos, como en muchas partes del Perú, tenemos muchos problemas con nuestros cambios en los hábitos de alimentación. Siempre comento que cuando era joven y iba a hacer mi trabajo de campo, me advertían, uy, vas a ir a una comunidad campesina, así que prepárate para comer desayuno, almuerzo y comida con papa. Bueno, pues aquellos que salimos al campo en estos años, vemos que se nos ofrece como mejor homenaje y mejor comida, fideos y arroz. Es decir, productos que no hacen parte de nuestra dieta tradicional y que van desplazando estos productos como los fideos, que son productos procesados, que van desplazando nuestra dieta tradicional. Y no ganamos ahí en la mejora de alimentación. Entonces creo, para terminar y dejar tiempo también a nuestros otros comentaristas, creo que el problema no es solamente un problema de producción y no es solamente un problema del sector o del Ministerio de Agricultura. Es un problema, el de la alimentación adecuada y el de conseguir la seguridad alimentaria, un problema que toca a distintos sectores del gobierno, a los distintos ministerios, pero aún también a los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que no se pueden poner de costado en esta problemática. E igualmente, como lo recordaba William Campbell, que toca también a el Estado, pero también a la sociedad civil y al empresariado, como se nos recordó en esta cumbre mundial de los alimentos. Ahí quiero quedarme, Julio, y agradezco la oportunidad. Claro que sí. Muy bien, Laureano. Gracias por los aportes, por los hallazgos que has encontrado tú, disculpando la redundancia, en este informe y en la situación compleja, además, que afronta nuestro país, sobre todo en las zonas rurales, donde se ve muchísimo más álgido, muchísimo más marcado esta problemática del hambre. Y quiero, además, un par de apuntes, comentarte, Laureano, y además con todos nuestros expositores, de que ya los participantes del evento están haciéndonos llegar sus preguntas. Los invitamos además a que continúen a través del chat. Incluso preguntan también algunos participantes dónde podemos
obtener el informe. Es sumamente gráfico, así como también es triste por algunos datos que se están dando con relación a nuestro país, donde lo podemos conseguir, la respuesta es que está en el chat. También estamos dejando ahí el informe completo para que ustedes puedan tener también estos datos de primera mano. Y ahora vamos a darle la bienvenida a Marco Ramírez, que ya lo tenemos con nosotros. Él es director de población de la Dirección General de Población, Desarrollo y Voluntariado del MIM, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es además abogado magíster en Derechos Humanos, máster en Gobernabilidad, máster ejecutivo en Políticas y Prácticas del Desarrollo por la Graduate Institute of Geneva, en Suiza. Marco Antonio, ¿cómo estás? Ya te estamos viendo, te damos la bienvenida, escuchar el punto de vista tuyo como parte también de directa del Poder Ejecutivo peruano va a ser muy interesante con respecto a estos datos que se han brindado. Muy buenos días y te escuchamos, Marco. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias a todos los participantes y involucrados en el lanzamiento del informe. Por favor, reciban un cordial saludo de parte de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anaí Durán Guevara, y también a todo el equipo del Viceministerio de Poblaciones Vulnerables, la viceministra Lina Arenas, nuestra directora general, Cristina Medina, y a todo el equipo de la Dirección de Población, ¿no? Felicitaciones, sobre todo porque hemos discutido al interior de la dirección la importancia del informe y creemos que es una herramienta fundamental para la toma de decisiones del sector, pero también para la sociedad civil. Nosotros reconocemos que existen organizaciones que hacen un trabajo de vigilancia ardua, fuerte, perenne, sobre todo para promover la seguridad alimentaria, y creemos que sí, es un instrumento para la incidencia, para la vigilancia y también para la veeduría de lo que hacemos aquí en el MIM y en general en el gobierno. Bueno, en el MIM entendemos la alimentación como un derecho humano, y como todo derecho humano es inherente y relacionado a la dignidad de la persona. Recordemos que el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho a la alimentación como un derecho humano. A nivel interamericano también, el artículo 12 del Protocolo de San Salvador. Y creemos que incluso con instituciones a nivel regional, como México, ha reconocido el derecho a alimentación de manera explícita. Por ejemplo, que todos los mexicanos tienen derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y el Estado debe garantizarla. A pesar de que el Estado peruano no ha reconocido este derecho en nuestra Carta Magna, sí entendemos que es una obligación del Estado peruano el garantizar, promover, respetar y proteger el derecho a alimentación para una vida digna, sana y activa, ¿no? Y como todo derecho humano tenemos obligaciones en el MIM también. Nosotros entendemos desde el MIM y en el marco de nuestras funciones que la alimentación debe verse también desde el derecho a la igualdad y la no discriminación, sobre todo para reconocer a que existen aquellos grupos considerados vulnerables, en estado de discriminación estructural, que merecen atención específica para garantizar una alimentación saludable y sana. Estos son personas indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, pero también aquellos grupos considerados de especial protección, que del MIM tenemos rectoría, que es niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. El derecho a la alimentación, como todo derecho social, involucra una prestación por parte del Estado, en ese sentido como programas sociales. ¿Y qué estamos haciendo desde el MIM? Y después de leer el informe, hemos visto, nosotros desde el MIM estamos trabajando de manera directa con las organizaciones sociales, barriales, comunitarias, una apuesta del gobierno por trabajar sobre todo por aquellas mujeres y con aquellas mujeres que durante la pandemia han demostrado una capacidad de resiliencia y respuesta maravillosa ante un sistema alimentario precario y aún deficiente, preocupante, y que en el marco de la pandemia se ha generado más de 2 millones de empleos perdidos, ¿no? Según ESAM. Nosotros estamos empezando a trabajar mucho más fuerte con las ollas comunes, entendiendo que las mujeres han tenido una labor maravillosa durante la pandemia y que han demostrado que sí se puede tejer lazos comunitarios a nivel local, regional, para salvaguardar el derecho a alimentación y nutrición de los y las niñas, sobre todo personas con discapacidad de adultos mayores, ¿no? Es en ese contexto que desde el gobierno ha hecho un esfuerzo grande para destinar casi 100 millones de soles a las ollas comunes, que está asociado de manera directa también a salvaguardar el derecho a la alimentación de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Creemos también que este esfuerzo no es
un esfuerzo aislado, hemos coordinado y estamos coordinando de manera directa con el Ministerio de Inclusión Social, el Ministerio de la Salud, los gobiernos regionales para que los alimentos sean lo más saludables posible. Si bien esta designación de casi 100 millones de soles es aún poca, es la asignación más grande que ha tenido en la historia del país. Creemos todavía que faltan fortalecer la entrega de alimentos de manera mucho más saludable y con coordinación de los gobiernos regionales y las bases comunitarias. Sin embargo, es un esfuerzo que ha empezado este gobierno. El día sábado la ministra ha asistido a un encuentro presencial de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana y queremos trabajar de manera directa con ellos para atender no solamente el derecho a alimentación, sino también la violencia hacia las mujeres, niños y niños. Hay un compromiso del gobierno también porque este dinero asignado a las ollas comunes no llegue de manera directa a los gobiernos regionales, sino también vaya directamente a las organizaciones de mujeres, a las ollas comunes. Hemos visto que algunos gobiernos regionales, locales, tienen padrones totalmente desactualizados y con allegados a sus intereses, y creo que hay algo que mejorar. Por eso involucra definitivamente una revisión completa de todo esta acción que viene haciendo el gobierno para mejorar la alimentación de todos los niños y niñas, ¿no? También desde el MIM estamos trabajando con el Ministerio de Inclusión Social, sobre todo para reconocer a aquellos grupos considerados vulnerables que merecen también atenderse con los programas del Estado en materia de alimentación. El sábado pasado hemos estado entregando 138 toneladas de alimentos a más de 12.000 canillitas, que son los que venden periódicos en las calles, en las avenidas, en los semáforos, y que son muchas veces personas adultas mayores también, y que merecen también la atención por parte del Estado por ser un grupo de especial protección. Con el programa Caliwarma estamos también coordinando otros grupos como pobres populares, pueblos indígenas, para entregarles aquellos productos que no fueron entregados también durante el periodo de la pandemia, por esta suspensión de las clases de forma presencial. En nuestras unidades de protección que tenemos también, tenemos centros de acogida del INAVIF, unidades de niños, niñas, personas con discapacidad, adultas mayores. Estamos intentando cada vez más tener alimentos mucho más saludables, traídos de manera directa de los propios agricultores, que creo que en los 2, 3, 4 semanas que están los niños desprotegidos también por sus padres, intentamos garantizar una alimentación saludable para ellos y ellas en el marco de nuestras funciones. Sin embargo, creemos que hay una oportunidad ahora y que creemos que reformar el sistema alimentario es un trabajo no solamente del MIN, sino de todo el sector, de todo el gobierno, y creemos que hay una apuesta ahora por ello. Y seguro César Sotomayor lo comentará mejor, pero tenemos una propuesta del gobierno que va a iniciar el próximo año, que es esta segunda reforma agraria, que creemos que es un aporte importante para la reingeniería del sistema de alimentación del Perú. Esta segunda reforma agraria involucra también el ponderar, el reconocer la agricultura familiar como un elemento central para la producción de alimentos, pero también para reducir las desigualdades a nivel de todo el país. Esa segunda reforma agraria anunciada también por el presidente involucra también que se compre del Estado a la pequeña agricultura para que sean utilizados en los programas sociales, pobres populares, ollas comunes, mercados locales, la construcción, la implementación de mercados a nivel local, en los barrios, para que de manera directa llegue estos productos a los lugares que quizás son mucho más vulnerables, ¿no? Por último, yo quería solamente comentar que al menos desde la Dirección de Población, que es mi responsabilidad directa, estamos coordinando asistencias técnicas con los gobiernos regionales en lo que es la política nacional de población. Lo que hacemos es coordinar con los gobiernos regionales para que puedan considerar entre sus puntos centrales la alimentación como un elemento central de desarrollo de su región. Y estamos coordinando con ellos en el marco de lo que es el Consenso de Montevideo y el ODS número 2, la importancia de priorizar el hambre cero en su región, coordinar con las organizaciones indígenas, comunitarias, campesinas, para que se generen programas locales, regionales, que reduzcan esa desigualdad en acceso al derecho a la alimentación. En ese sentido, sí creemos que estamos avanzando en esa priorización del derecho a la alimentación. Sin embargo, el hambre es un problema multicausal y que es una máxima expresión de la pobreza y desigualdades en acceso a salud, educación, trabajo, vivienda, y creemos que no podemos avanzar sin el involucramiento directo de
las organizaciones comunitarias, pero también del sector privado, que tiene una labor fundamental a la hora de comerse el pleito también, al igual que lo hacemos nosotros, para producir alimentos saludables y que ellos también sean aliados, aliadas en los programas sociales que genera el Estado para brindar una alimentación segura, saludable, sana a todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Bueno, yo le dejo ahí para tener espacio un momento para poder conversar. Bien, Marco Antonio Ramírez, desde el MIMP, dando algunos alcances, indicando también de que este tipo de soluciones tienen que llegar de manera plurisectorial, concretamente, obviamente, involucra al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero también a tantos otros más. Vamos a cerrar esta ronda de panelistas con la locución, la participación de César Sotomayor Calderón, coordinador nacional de proyectos. Él es además ex viceministro de Políticas Agrarias del MINAGRI, ex director de FONCODES, ha liderado el rediseño y la reorganización hacia un programa de desarrollo productivo con enfoque de desarrollo territorial para el diseño e implementación del programa presupuestal Haku Wiñay. Asimismo, fue director del proyecto de desarrollo rural de microregiones, el PRODERM. Ya lo estamos viendo al señor César Sotomayor, le damos la bienvenida para poder rescatar los hallazgos que usted haya tenido en medio de las exposiciones en el índice global y el índice del hambre peruano. Señor Sotomayor, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias y gracias por esta invitación a este colectivo tan interesante que nos presenta este índice global del hambre. Quiero rápidamente pasar a describir algunas constataciones que puedo resumir después de estas exposiciones y de haber leído el documento que nos enviaron. Una primera constatación que hace este estudio para el caso peruano es que los departamentos con menor índice global del hambre están asociados a territorios ligados a la agroexportación, al crecimiento de la producción agroindustrial y al propio desarrollo económico regional, que se abonan a su vez a través de diferentes dinámicas a sectores con menos oportunidades, generando de este modo mayor acceso a mejores condiciones de vida. Una segunda constatación es que los departamentos más alejados se caracterizan por un menor grado de desarrollo económico y principalmente por mayores limitaciones para una agricultura de agroexportación, para un crecimiento agroindustrial, pues se tratan de regiones con características ecosistémicas particulares y cuya mayor brecha es la aún subsistente alta pobreza, como acaba de señalar quien me antecedió en el uso de la palabra. Subsiste pues una alta pobreza rural vinculada a otras carencias, como precarios servicios de salud, educación, así como dificultades para el acceso y disponibilidad y estabilidad de alimentos de forma segura y permanente en el tiempo. Estas 3 de las 4 condiciones que tiene la seguridad alimentaria. Esto explica que el índice global del hambre evidencia que en estas regiones se concentran los departamentos con mayor índice de hambre con incidencia en la desnutrición crónica infantil, en la anemia, etc. Pero tengo una tercera constatación, es que la pandemia afectó la seguridad alimentaria a nivel nacional, pero mayormente a los territorios costeros, como dice el estudio. Porque la actividad económica se contrajo, provocando despidos, reducción de ingresos, así como la escasez de productos de pan llevar por cierre de vías de comunicación, cierre de mercados, etc. Más allá del papel que se ha descrito, el papel que desempeñó el Estado a través de programas de subsidio monetario y otros apoyos de transferencias, yo quiero destacar, como ya también se expresó hace un momento a través de del comentario de Laureano, que fue la pequeña producción agropecuaria, la encargada de la provisión de alimentos a los mercados agropecuarios, promovidos a través de este mecanismo de cadenas cortas por gobiernos locales y por Minagri. Quiero destacar que esta pequeña producción agropecuaria, llamada también de forma más generalizada como agricultura familiar, ha demostrado su gran aporte a la seguridad alimentaria
a pesar, y quiero relevar esto, a pesar del abandono que en la práctica ha demostrado el Estado a este segmento. Soy parte, lamentablemente, de esta experiencia, la conozco, porque este abandono se realizó hace muchísimos años con la desactivación del sistema de extensión a cargo de las agencias agrarias, de las direcciones regionales agrarias, y que se acentuó con la descentralización que dejó sin recursos a estas direcciones y agencias agrarias regionales para realizar trabajos de extensión y asistencia técnica. Decíamos que este gran aporte a la pequeña producción agropecuaria, a la seguridad alimentaria, pudo destacarse en plena pandemia. Las cadenas cortas de comercialización fueron abastecidas por los alimentos provenientes de estos territorios. Podemos decir, pues, entonces que sumado a este gran aporte de la pequeña agricultura, manifestado en su rol frente a la seguridad alimentaria, recordemos que FAO nos dice que más del 70% de los productos que se consumen en los mercados urbanos provienen de esta pequeña agricultura, de la agricultura familiar. Pero también tiene otro rol, el rol conservacionista de la agrobiodiversidad. Tenemos productores como Dámaso Pariona en Huancavelica, que él solo tiene más de 200 variedades en el distrito del área, más de 200 variedades de papa. O la familia Anco en Lares, igualmente, más de 200 variedades de papa, familias en Ácora que tienen más de 20 razas o ecotipos de quinoa, o familias en Lares que tienen más de 50 razas o ecotipos de maíz. Ese es el gran aporte de esta pequeña agricultura para mantener la agrobiodiversidad. Esta pequeña agricultura asentada en ecosistemas, y esto también quiero relevar, son ecosistemas que ni siquiera están comprendidos en la clasificación convencional de suelos que maneja el Estado. Donde están asentados estos pequeños agricultores son tierras que, según la clasificación convencional, son áreas de protección, áreas de secano y áreas, entre comillas, improductivas. Pero es a través de este conocimiento ancestral de este pequeño productor que diversifica su producción en diferentes micropisos ecológicos, es que hace que esta agricultura pueda mantenerse a través de los años, ¿no? Y milenariamente, combatiendo pues, o resistiendo problemas de variabilidad climática, ahora acentuada con el cambio climático, pero también saliendo rápidamente o resistiendo crisis como la que ahora se produjo con la pandemia. Estos sistemas agroalimentarios locales garantizan la seguridad alimentaria local y a veces también regional y a veces también nacional. En mi opinión, el principal aporte y valor que esta agricultura viene demostrando es su gran capacidad de resiliencia. Resiliencia, como ya indiqué, frente a la variabilidad climática, frente al cambio climático y frente a diferentes crisis, como la que acabo de decir, nos evidencia la crisis de la pandemia. De esta manera, estos espacios socioterritoriales andinos, con productores altamente expuestos a los impactos de esta variabilidad climática, generan resiliencia, pero a través de la diversificación en sus labores de producción, especialmente el manejo de sus activos naturales. Por ejemplo, semillas nativas, el intercambio que hacen con las semillas nativas, el manejar en esos pequeños ecosistemas a los parientes silvestres, tan importantes para la innovación y la recreación de estos cultivares y de estas variedades de papa o de maíz o de quinoa, ¿no? El manejo del agua en las partes altas de la cuenca, el manejo del suelo igualmente en las partes altas de la cuenca y el manejo de la cobertura vegetal nativa. Coincido con el informe externo, que lo debemos conocer, sobre economía del cambio climático. Yo coincido con la propuesta que nos hace Stern sobre la resiliencia sin respuestas adaptativas que impliquen diversificación
como resultado a un factor estresante tan significativo como el cambio climático, es una frágil resiliencia que no se sostiene en el tiempo. Este gran aporte de la agrobiodiversidad en manos de pequeños agricultores puede también ser valorado por el manejo del riesgo y la incertidumbre tan presente ahora, ¿no? Que son variables que deben ser consideradas. Según el mismo informe al que hago alusión de Esther, y también diversas publicaciones generadas por el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático y por la CEPAL, consideran que el cambio climático es una falla de mercado por ser una externalidad negativa de alcance global. Esta falla de mercado interactúa con otras fallas de mercado y complejiza aún más la lucha contra la pobreza rural y la inseguridad alimentaria. En mi opinión, por esto, y quiero plantearlo a nivel personal, resulta contraproducente y a veces fuera de contexto querer promover desde la visión occidental, a nivel de Estado y también muchas veces de la cooperación internacional, propuestas de desarrollo competitivo basadas en cadenas productivas, en cadenas de valor, que a la larga promueven el monocultivo, contrario a las características adecuadas de adaptación a los ecosistemas altoandinos que vienen practicando ancestralmente los pequeños agricultores. En el caso del proyecto al que represento, el proyecto GEF Agrobiodiversidad, bajo el enfoque de los sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial, CIPAN, pudimos constatar, por ejemplo, que en esta etapa de pandemia, más de 10 gobiernos locales de las zonas donde trabajamos, Huancavelica, Cusco, Puno, Apurímac, se agruparon a 30 comunidades para potenciar una práctica tradicional de solidaridad que permitió enviar productos de pan llevar a sus familiares que se quedaron en las ciudades de Lima, Ica, Arequipa, Tacna, entre otras. Se quedaron obviamente varadas, sin trabajo, sin ingresos, y con esa práctica de la Pachicu, que es la práctica de la remesa, una práctica solidaria, lograron enviar más de 300 toneladas de alimentos, de diferentes alimentos provenientes de la agrobiodiversidad, por un monto que superó el $1.000.000. Esta práctica ha sido premiada con el primer lugar en la categoría de inclusión social, en el concurso de buenas prácticas para la gestión pública que promueve Ciudadanos al Día. Y creo que son este tipo de prácticas que deben ser recogidas, no solamente por las instancias locales, sino también regionales y nacionales de la administración del Estado. Esto es posible hacer ahora con el proyecto. Este es un proyecto que trabaja directamente con 2 ministerios, con MINAN y con MIDAGRI, porque estamos promoviendo un mecanismo de retribución de servicios de conservación de la agrobiodiversidad llamado RESCA, retribución a servicios de conservación de la agrobiodiversidad, y estamos promoviendo desde 2019 y estamos recuperando con las comunidades campesinas 36 cultivares de 10 cultivos que estaban en riesgo de reducción o de desaparición. Y todo esto se realiza basado en la propia organización de la comunidad, teniendo como base los propios elementos culturales de la comunidad, el AINI, la transmisión intergeneracional de sus prácticas ancestrales, las rutas de intercambio de semillas, entre otras actividades. Son aproximadamente 7.400 agricultores que están trabajando esta práctica con el proyecto. Pero esto se complementa a algo que también nos mencionaba Laureano, las cadenas cortas de comercialización. En plena época de pandemia, cuando las carreteras estaban cerradas, cuando no había mercados, trabajamos conjuntamente con gobiernos locales y productores para desarrollar este sistema de cadenas cortas de distribución por delivery bajo la marca Agrobio, que poco a poco está ganando ya espacio, consumidores, tanto en Lima como en Cusco, principalmente, y ahora queremos entrar a otras ciudades como Arequipa. Esto está permitiendo colocar productos provenientes de Puno, como la quinoa, la cañiwa, de Cusco, papa, maíz, de Huancavelica igualmente, y de Apurímac, ¿no? Un tema muy importante que mencionaban
qué hacer frente a la política pública es que igualmente nosotros este año que viene pasando hemos trabajado en un esfuerzo conjunto, MINAN, Midagri, FONCODES, FAO y el programa Jaliwarma, un piloto de complementación a los alimentos que entrega Jaliwarma con la dieta que las propias mamás dan a sus hijos. Y estamos demostrando que es posible que el Estado pueda retribuir a estas madres que complementan la alimentación de los niños con el programa Jaliwarma con un presupuesto mínimo frente a los 1.600 millones o 2.000 millones que Jaliwarma destina para la compra de alimentos agroindustriales provenientes de Alicorp, del Grupo Gloria. Creo que ni el 5% de ese presupuesto podría ir destinado a complementar los esfuerzos que hacen las madres en la alimentación, como hemos probado en este piloto y que vamos a continuar en este año. Pero bien, ¿cuál es nuestro propósito ahora como proyecto? Que trabaja con 2 ministerios, con respaldo de principalmente MINAN, de Midagri, es contribuir a instrumentos de política pública. Nuestro propósito es que estas prácticas que ahora les voy reseñando puedan ser parte de programas presupuestales de largo alcance. El programa, por ejemplo, de apoyo a la competitividad del programa presupuestal 121 del Midagri, o el programa 144 de MINAN. En realidad emulando la práctica que se pudo hacer con Jacuiña, que es un programa presupuestal que ha trascendido varios ministros, varios viceministros, muchos directores, pero esta práctica, este programa Jacuiña, hacer un programa presupuestal en el Ministerio de Economía, continúa avanzando. Esa es nuestra pretensión con estos instrumentos de política. Un tema que hay que resaltar entonces es que tenemos que apoyar desde el Estado con programas continuos estos esfuerzos de los agricultores saltoandinos conservacionistas de germoplasma que lo hacen in situ. Esta conservación en chacra in situ es tan importante como la conservación ex situ. Porque estos agricultores muestran un conocimiento biotecnológico de manejo ancestral aprendido a través de miles de años en ecosistemas de montañas tropicales. Estas prácticas milenarias de los sistemas y también de los sistemas de intercambio de semillas contribuye pues a la seguridad alimentaria. Quiero quedarme por el momento aquí y seguramente con la posibilidad de poder continuar mis comentarios más adelante. Muchas gracias. Correcto. Muchas gracias a César Sotomayor Calderón, coordinador nacional del proyecto Jefe FAO Biodiversidad del MINAM. Por supuesto que va a haber tiempo para algunas otras precisiones adicionales porque precisamente me da pie a comentar que entramos a la ronda de preguntas. Está siendo muy interactivo, estamos recibiendo nosotros todas las preguntas, las dudas, las apreciaciones o reflexiones que ustedes nos están haciendo llegar a través del chat, y es menester también a esta altura del seminario recordarles de que hay unos hashtags que se puede emplear, que los invitamos además a que los usen en las redes sociales para hacer muchísimo más interactivo el evento. Tenemos el hashtag Perú tiene hambre, otro hashtag es hashtag precisamente Cero Hambre y Global Hunger Index 2021, son los 3 hashtags que estamos empleando para poder compartir esto en las redes sociales también, en el Twitter, y para las personas que preguntan con intensidad en dónde se puede conseguir el informe, lo estamos poniendo, lo estamos adjuntando ahora mismo también en el chat de este Zoom seminario web. Con esta acotación damos inicio a la ronda de preguntas precisamente, las cuales ustedes nos han hecho llegar. Hagamos la dinámica, tenemos algunas preguntas que puedo ir direccionando, siéntanse nuestros panelistas en total libertad de si alguno quiere aportar algún dato adicional, puede hacerlo también sin ningún tipo de problema. Entonces, teniendo en cuenta esta dinámica, vamos a empezar con las preguntas que hemos seleccionado a continuación. A ver, vamos primero con uno de nuestros participantes, Rumi Ceballos, que tiene esta incertidumbre. ¿Se debe impulsar la reforma tributaria
para obtener mayores recursos fiscales para destinar parte de los 12.000 millones de soles que se estiman de recaudación adicional a la mitigación del hambre? Es la consulta que se tiene. A ver, quizá William Campbell podría darnos algún apunte, ya que ha dado o ha abordado parte de la exposición tuya. William, te escuchamos. Pues sí, está en plena relevancia el tema de la reforma fiscal. Bueno, veremos si le dan la delegación al gobierno, pero sin duda una mayor recaudación de impuestos o una mejor presión tributaria nos debería llevar a una mejor calidad de gasto en los programas sociales que tenemos. Pero justamente lo que estamos planteando como parte de esta intervención o de este informe es que los programas sociales tienen que cubrir los múltiples problemas sociales, ¿no? Y no solamente los temas de muy corto plazo. Si vamos a tener una mejor reforma tributaria para seguir dando bonos, lo entendemos, lo saludamos, pero esto es una medida que no necesariamente va a contribuir con los problemas de largo plazo, ¿no? Buscamos que los programas sociales puedan tener sistemas de protección social con dominios más universales, ¿no? Hay que pensar siempre esto desde un enfoque más holístico, en donde los alcances de los programas sociales sean más prolongados. Aprovecho, William, que estás en el uso de la palabra para redireccionarte otra de las interrogantes que nos hace un participante a propósito de la locución que tuviste, en donde indica nuestro participante Apurímac y Huancavelica, que mostraste tú además en el mapa, en esta retahíla del interior del país que están más comprometidas con el tema del hambre. Apurímac y Huancavelica, regiones en donde predomina la minería o ricas en minería. ¿Cómo se explica, ¿no? ¿Cómo se explicaría que estén tan comprometidas con el tema del hambre? He podido leer varios de los comentarios que estaban en el chat del seminario. Y bueno, lo primero que voy a decir es que este es el objetivo del informe, ¿no? De poner sobre la palestra un tema pues, relevante, importante, para iniciar un debate a una escala mayor, un debate público. El informe que hemos hecho, siendo pues, muy riguroso con la tecnología, no hemos hecho un cruce de variables respecto a cómo influye la minería en cada uno de estos departamentos, o cuánto influye la agricultura por sí sola en estos procesos. Pero lo que sí podemos ver es que las regiones que están con un hambre, con estos índices tan brutales, pues están así principalmente porque también han sido regiones muy golpeadas por la pandemia. Ese es el primer elemento que podemos rescatar, porque el incremento de Apurímac, por ejemplo, de poco menos de 20 hacia 29 puntos en la escala del índice, o Huancavelica, que estaba también en 20.4 y que llegó hacia 25 puntos. Este incremento se da justo en las zonas donde vemos que ha habido una gran afectación por la pandemia, ¿no? Recordemos que este informe se cierra en el año 2020, y en el 2020 de las regiones más afectadas que tuvimos fueron Loreto, Ucayali, Apurímac, Ica, inclusive Lima y Huancavelica. Así es que esa es la primera razón por la que vería que hay un incremento. No me animaría a soltar una cifra o alguna posición respecto a cuánto influye la minería en este proceso. Lo que sí es cierto, y que esto lo hemos visto también con la simulación, es que la pérdida de poder adquisitivo te lleva a un empobrecimiento del índice. Si la gente no tiene recursos para poder comprar o adquirir alimentos, esto se traduce en la forma en la que calculamos el índice en una disminución en la ingesta calórica de las personas. Y al hacer este cálculo, pues sí vemos que cuando no hay ingresos, el índice se dispara. Así es que la minería o los entornos donde existe una economía más dinamizada, sea por efectos de la minería o por efectos de la industria o por efectos agrícolas,
sin duda va a tener un efecto positivo en la determinación del índice. Correcto. Bueno, ahí está entonces absuelta esta incertidumbre. Hay otra pregunta de nuestros participantes, concretamente direccionada para Marco Antonio Ramírez, que nos acompaña desde el MIM, y la pregunta es del participante José Hermosa, Marco Antonio, que te hace esta consulta, tiene este interrogante. Indica él, han manifestado que la segunda reforma agraria que explicabas tú en tu exposición reconoce la agricultura familiar. ¿Cómo se piensa apoyarla para un desarrollo sostenido? Marco Antonio, te escuchamos. Sí, tal cual. Es una propuesta del actual gobierno que empezaría el próximo año, inicio del próximo año, ya lo ha anunciado el presidente. Lo que busca es reconocer que la agricultura familiar es un elemento central del desarrollo nacional agrario, productivo, ¿no? Y en ese contexto lo que se busca es ofrecer tecnología, financiamiento a todas las diferentes formas de agricultura a nivel nacional. Con esa información, con todo tipo de tecnología que se va a ofrecer, también trasladar con el apoyo del gobierno todos tipos de elementos de productos al mercado, ya sea local, regional o nacional. Lo que se quiere es comenzar a instituir mercados mucho más a nivel local, regional, y que sean poblados estos mercados por insumos de los propios agricultores, eliminando los terceros, y que el Estado compre estos productos al agricultor al más precio justo y sea distribuido de manera directa a los mercados, pero esta ganancia sea directamente hacia ellos, ¿no? Lo que queremos es eliminar completamente los terceros y no es un tema de, como se viene diciendo hace un tiempo, de expropiación ni nada por el estilo. Lo que busca es asegurar la distribución justa de esos alimentos a nivel local, regional, y también un financiamiento directo a los agricultores pequeños, ¿no? Ok, bueno, muchas gracias, Marco Antonio. Precisamente habíamos escuchado también en los últimos días y en últimas declaraciones del propio presidente de la República de que sí o sí era una de las medidas de que se iban a asumir en su gestión, esta segunda reforma agraria. Tenemos otra pregunta de nuestros participantes. Susana Chang interviene y pregunta o indica, ¿existe alguna relación con la pérdida de los ecosistemas de comunidades nativas con el índice del hambre en el Perú? Es la pregunta que tiene. Quizá Laureano nos podría ayudar a resolver esta interrogante. Laureano del Castillo, lo escuchamos. Sí, sí, con gusto. Creo que Susana en la presentación inicial mencionó los 4 indicadores que se tenían para la construcción del índice global del hambre, y a su turno el señor Campbell nos hizo una referencia a los factores y la información que se habían tomado para construir o aplicar este índice del hambre al caso peruano, que es, como mencioné, algo en lo que hemos colaborado directamente en CEPES y particularmente el economista Miguel Pintado. Pero lamentablemente no, ese no es uno de los factores. Sin duda alguna que hay muchísimos elementos o factores que podrían tomarse en cuenta, pero no ha sido este un elemento fundamental. Creo que hay otras mediciones en las cuales la deforestación y la afectación, sobre todo de bosques, pueden tomarse en cuenta, pero para este caso, para el índice global del hambre, no ha sido tomado. Creo que eso es importante. Pero aprovecho para responder a una pregunta que se pone en el chat de preguntas y respuestas de Francisco Berríos, quien señala: para desarrollar sostenidamente a las comunidades campesinas, pregunta el ¿por qué no se crea una autoridad autónoma de desarrollo de las comunidades más pobres del país, en lugar de tener varios programas, proyectos dispersos, pero la pobreza y el hambre continúa? ¿Qué opinión le merece a los expositores? En realidad, la pregunta supondría una reflexión mayor y tal vez los otros comentaristas puedan aportar algo más. Yo lo que diría en principio es que comparto esa crítica, no solamente para las comunidades, sino en general para la agricultura y otros sectores, de proyectos aislados. Como dije en mi intervención, la respuesta a los problemas del hambre y en general de la pobreza
suponen articulación entre Estado y los distintos niveles del Estado con la sociedad civil, las organizaciones de agricultores y de comunidades en este caso, y también el empresariado, ¿no? Eso de un lado. Pero del otro lado creo que hay que decir que todavía, y esto es algo que está, creo, muy metido todavía en la cabeza de los funcionarios públicos, se piensa que las comunidades campesinas y nativas son o relictos culturales que hay que mantener intocados, o que por el contrario son elementos que representan una traba, un atraso, un ancla para el desarrollo y hay que disolverlas. Pensamiento que viene por lo demás desde el inicio de la República, con Bolívar, cuando en un decreto del 24 prácticamente pretendía disolver a las comunidades campesinas, en ese momento llamadas comunidades indígenas. Creo que hay que romper esto y mirar a las comunidades como organizaciones sociales que tienen una función económica fundamental. No al asistencialismo, como bien apunta José Hermosa, pero sí mecanismos concretos y no proyectos que duran por lo demás 1 año, 2 años, 3 años, a lo sumo, sino mecanismos concretos, porque los comuneros y las comuneras hacen parte de la agricultura familiar, y no hay que olvidarnos cuando hablamos de la agricultura familiar que también hay que pensar en medidas y apoyo concreto y sostenido para las comunidades campesinas y nativas. Gracias, Julio. Correcto, Laureano. Muchas gracias por habernos explicado en base a esa pregunta, aprovechando también algunas otras incertidumbres que están llegando y que continúan además a esta hora, pero había algunos datos adicionales que sería importante recapitular como breve colofón, básicamente, en cuanto al tema de la minería y la realidad política de nuestro país, que también se había abordado en alguna de las presentaciones. Tenemos también aquí entre nuestros participantes a representantes del Ejecutivo que tal vez podrían indicarnos cuáles son las medidas que se vayan a tomar de manera multisectorial, teniendo en cuenta la problemática que se ha expuesto y que además también lo teníamos aquí como una insistente acotación en nuestros participantes, en el chat que tenemos aquí en el seminario web. Tal vez, Marco Antonio, ¿podrías darnos ese...? Sí, tal cual. Nosotros creemos mucho y es una apuesta también en la consulta previa, libre e informada, pero sobre todo el consentimiento de las propias comunidades, nacionalidades, indígenas, a todo tipo de concesión que se dé por parte del gobierno, ¿no? Es en ese contexto que hemos identificado una serie de personas, sobre todo niños, niñas, adolescentes, que viven con plomo y elementos químicos en su organismo, por los cuales creemos que debemos comenzar a actuar de manera directa, ¿no? Entonces ya incluso la PCM ha generado una serie de discusiones, de consultas a las comunidades para identificar cuáles son sus prioridades y si están interesados o no continuar con la minería. Entonces, ese tipo de consultas, tipos de conclusiones son completamente respetadas y es algo que queremos, por ejemplo, en las Bambas, que es algo que queremos respetar de manera directa, ¿no? Sí creemos que la minería tiene que ser una minería responsable, vinculada también con los propios ODS y también comprometida con el medio ambiente sano, ¿no? Y en el marco del derecho a la alimentación, no hay mejor forma que el Estado tenga protección directa a estas comunidades siempre y cuando no tenga ningún tipo de vínculos o intentos de parar o intentos de bloquear cualquier tipo de desarrollo del país desde la mirada de ellos mismos como que lo que conciben como desarrollo, ¿no? Entonces hemos reconocido ya en diálogos con los pueblos indígenas que tienen diferentes formas de desarrollo, el Suma Kaisai, el Suma Kausai, el Suma Kanyi, el Suma Kamani, el buen vivir, que involucra también la relación entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Otros países de la región como Bolivia han reconocido también la importancia de este vínculo del ser humano y la naturaleza y creemos que es importante también en ese sentido para todo tipo de concesión minera, también reconocer estas formas propias de administración de la democracia, de los recursos propios, y como planteaba también nuestro amigo César Sotomayor, que las formas de articular, las formas de plantar, las formas de cosechar, las formas de producir, sean también reconocidos por el Estado peruano, y en esa línea estamos.
Correcto, Marco. Muchas gracias por esa participación. El tiempo está premiando, pero hay muchas incertidumbres y muchas dudas planteadas en este chat. Es por eso que quisiéramos dar pase, ya que hemos escuchado a nuestros panelistas, ahora a nuestros expositores, con una breve conclusión de qué nos deja en líneas generales este resumen, este índice del 2021. Podemos empezar con Susan Dag, para que nos des, Susan, alguna conclusión concretamente e ir cerrando la exposición. Susan, te escuchamos. Sí, gracias, Julio. No, más que una conclusión, bueno, primero quisiera solo dar la palabra a César Sotomayor si quería hacer una última conclusión o comentario, como no tuve la oportunidad en esta última ronda, y después daría pase a mi colega David, ¿no? Para las conclusiones. Muchas gracias, Susana. Solamente ratificar que desde el Estado tenemos una excelente oportunidad de mirar a la pequeña agricultura campesina, llamada también de agricultura familiar, para potenciar el desarrollo y la seguridad alimentaria del país. Es una pequeña agricultura que, pese a este abandono de muchos años, se sigue manteniendo el manejo de sus ecosistemas en base a tecnologías ancestrales, y creo que allí ahora con la propuesta de la segunda reforma agraria tenemos la base para trabajar con regiones que tienen hasta el 99% de estos pequeños agricultores, como Cajamarca, Cusco, Puno, ¿no? Y como ya se indicó, en promedio es un 97%. Son más de 2.200.000 unidades agropecuarias que están esperando esta oportunidad. No se trata de tirarles un salvavidas, se trata de capitalizar un potencial que tiene el país. Es un capital que necesita ponerse en valor, ¿no? Un capital característico con el capital ambiental, el capital natural, el capital social que tienen estas unidades agropecuarias. Y otro tema que sí quisiera relevar, se habla mucho de la agricultura, perdón, de la minería responsable. Quiero llamar la atención a todos quienes estamos en este panel, que mencionamos muy poco el papel nocivo que tiene la agricultura informal, la minería informal y la minería ilegal, que está avanzando a raudos pasos y que creo que como Estado y como sociedad no estamos haciendo una mirada crítica. La gran minería está fiscalizada, la fiscalizamos todos como parte del control social, pero esta pequeña minería ilegal informal que está quitando territorio a las comunidades campesinas debe merecer nuestra atención. Estoy viajando por las zonas de Huancavelica, de las alturas de Puno, y estoy viendo cómo el esfuerzo que hace Midagri con el INIA para reconocer zonas de agrobiodiversidad, como Cuyo Cuyo, por ejemplo, en Puno. Un esfuerzo entre sociedad, entre ONGs y el INIA para haber reconocido una zona de agrobiodiversidad que está siendo invadida por la minería ilegal. Entonces, creo que son temas que tenemos que incorporar en nuestra discusión, en nuestra reflexión. Muchas gracias, Susana. Bien, César, muchas gracias por tu participación y por ese dato, además, valioso que agregas en torno a la minería, un tema bastante complicado, además en nuestro panorama actual. Con esta intervención vamos a darle pase ahora para el cierre, el broche de oro, a Davide Bellini de CESBI. Ya lo estamos viendo y además ansiosos por escucharte, Davide, sobre el cierre de este seminario web a propósito del informe del hambre global y a nivel de nuestro país. Davide, bienvenido, muy buenos días. Hay mucha hambre, hay mucha gente que está pasando hambre. Todo ha subido de precios, trabajamos en cachuelos y eso. Y ya ni vendemos caramelo por medio del contagio. Los fines de semana nos llenamos de té.
Testimonio de la señora Marta, 29 años, madre de 3 niños de Villa María del Triunfo. Querido miembro de Alliance 2015, panelistas, instituciones internacionales, autoridades, empresa y organización de la sociedad civil, bueno, agradecerles por haber participado durante el evento del Índice Global del Hambre. El informe del Índice Global del Hambre es para todos nosotros un momento de reflexión sobre la problemática, su principal causa y sobre todo cómo podemos actuar para lograr que nuestras intervenciones sean más eficientes y eficaces. Sabemos, como dijo William, que el hambre es un problema complejo y que se necesitan respuestas complejas. Al respecto, quisiera remarcar 3 factores fundamentales analizados en este informe y durante la reunión del día de hoy. Primero, los conflictos. Este año, el informe global pone el énfasis en la relación entre inseguridad alimentaria y conflicto. Se puede apreciar sin ninguna duda que donde hay conflicto hay también mayor inseguridad alimentaria. De los 10 países clasificados por el Índice Global del Hambre como alarmante o extremadamente alarmante, 8 de estos países han atravesado crisis política y conflictos violentos en las últimas décadas. Los conflictos violentos destruyen prácticamente todos los aspectos de una cadena alimentaria, la producción, la cosecha, la transformación y el transporte. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la antítesis del conflicto? La articulación entre los actores es clave. Trabajamos junto el Estado, con la sociedad civil, los grupos comunitarios, las ONGs, los programas sociales. Las empresas socialmente responsables, sociedad civil, son de vital importancia para complementar y potenciar la acción pública. En Perú, como lo mencionaron, un caso concreto son las ollas comunes. Esta iniciativa popular ha ayudado a frenar una posible hambruna en varias zonas del país. Han juntado esfuerzos y alianzas entre organizaciones de bases, autoridades, ONG, empresa privada responsable que se pone de pie para combatir la falta de alimentos. El segundo factor del hambre es la devastación provocada por la COVID-19. La pandemia no solo ha arrasado la salud y la economía de las familias, sino también su seguridad alimentaria y nutricional. Su impacto ha borrado varios años de mejoras, como hemos visto. Entonces nos preguntamos cómo reactivar la economía y recuperar el empleo. La economía circular es el pilar de recuperación post-COVID-19. El modelo económico lineal resulta ser un problema. Tiene una lógica simple y a la vez devastadora. Se basa en usar y tirar. Por el contrario, la economía circular cuenta con mucha ventaja competitiva. Extiende el ciclo de vida de los productos, genera ahorro en las empresas, genera nuevos recursos e empleo. El tercer factor del hambre es el cambio climático, que ustedes mencionaron durante el día de hoy. Las condiciones meteorológicas extremas asociadas al cambio climático global están impulsando el hambre. Las consecuencias del cambio climático son cada vez más evidentes y costosas. Perú se ubica entre los 3 países con mayor pérdida de bosque primario amazónico. La producción de alimentos es responsable de casi una cuarta parte de la emisión global de gases de efecto invernadero y se caracteriza por uso de fertilizantes, pesticidas, lo que empeora la contaminación del aire, del agua y del suelo. Entonces, establecer mecanismos que promuevan iniciativas sobre economía verde, economía baja en carbono, cadena de valor sostenibles, el día de hoy es una prioridad. Además, el Perú es un país mega biodiverso, cuenta con muchos superalimentos como la castaña amazónica, lo grano andino, la quinoa, la chía, la kiwicha, una infinidad de otros productos de la agrobiodiversidad, como se mencionaba. Hay experiencias muy exitosas en todos los Andes con chacras integrales diversificadas que aplican técnica ecoresiliencia, utilizan insumos locales por la producción y hasta en Amazonía por la instalación de sistemas agroforestales implementado en suelo degradado, llevando esta dúplice finalidad: producir alimentos sanos, pero también recuperar el suelo degradado. Entonces, en conclusión y resumiendo, primero, los conflictos generan inseguridad alimentaria, la articulación entre los actores es clave. Seguimos imparables trabajando juntos.
el Estado o la sociedad civil. Segundo, la economía circular es una oportunidad, es un ganar-ganar frente a la pandemia, beneficia económicamente y sosteniblemente. Tercero, el cambio climático está impulsando el hambre. Es una prioridad replantear lo que es el replanteamiento de los sistemas alimentarios. Bueno, por último, mencionarle que la mayoría, de ustedes el día de hoy, durante la mañana, estará recibiendo, la versión física del informe, o de repente ya habrá recibidos, acompañado por un rico desayuno saludables por parte del restaurante social Come con Causa. Come con Causa es una empresa social que se está haciendo cargo de varias iniciativas sociales. Entre ellos menciono uno que se llama Menú con Causa, que justamente apunta a eliminar lo que es el desperdicio alimentarios y a beneficiar a comunidades vulnerables, como son las ollas comunes, los niños, niñas, adolescentes, que se encuentran en situación de vulnerabilidad en algunos centros hogares públicos y privados. Entonces no me queda más que agradecerles por la atención brindada y desearle, que tengan todos ustedes un lindo día y por supuesto un provechoso y rico desayuno. Muchas gracias. David Bellini de CESBI, muchísimas gracias por esas palabras de cierre, por este resumen. Además, y obviamente también agradecer a todos nuestros participantes, tanto a los que han tenido estas ponencias, a nuestros expositores, a los panelistas y también a los que han participado de manera activa con sus preguntas, con sus reflexiones y demás, las cuales hemos podido absolver en gran cuantía, las que más, digamos, se han repetido al menos en el chat que tenemos aquí. Un agradecimiento, siempre es menester resaltar el trabajo arduo que hay detrás de estos informes que evidencian datos y que finalmente nos ayudan a generar un análisis que puedan contribuir en generar también políticas públicas que se mejore y que hagan cosas para trabajar en solucionar el hambre en nuestro país de cara a esta pandemia que todavía obviamente está asolándonos. Muchas gracias por su participación, gracias a cada uno de ustedes, Bayonela Porcel del Betas Perú, Susan Dag, Well Hangel Life, William Campbell de Ayuda en Acción, Laureano del Castillo, director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales, Marco Ramírez, director de poblaciones de la Dirección General de Poblaciones de Desarrollo del MIMP, a César Sotomayor Calderón, coordinador nacional de proyectos del MINAM, y a David Bellini de CESBI. Gracias por su participación, muchas gracias por esta jornada sui generis que hemos tenido, y los datos quedan allí. Muchas gracias y nos reencontraremos el próximo año. Gracias. Gracias a todas y todos. Muchas gracias. Hasta el próximo año. Muchas gracias a todas y todos. Adiós. Muchas gracias. Buen día. Adiós. Muchas gracias a todos. Gracias por este impresionante evento que vamos a compartir en la Cámara de Comercio Suiza. Encantado. Muchas gracias a la Cámara de Comercio. Adiós.